¿Alguna vez te has preguntado por qué hay momentos en los que haces todo bien, oras, trabajas, te esfuerzas hasta el cansancio y aún así nada se mueve? ¿Por qué, cuando crees tener todo bajo control, la vida parece cerrarte todas las puertas? Y luego, justo cuando ya no puedes más, cuando simplemente sueltas, respiras y dices, Señor, que se haga tu voluntad, algo cambia. Una paz te envuelve, y lo que antes parecía imposible, de pronto empieza a fluir. ¿Fue suerte? No, fue dirección divina. Carl Jung decía que el alma tiene su propio movimiento, uno que se apaga cada vez que el ego intenta imponer su voluntad. Cuando fuerzas, te desconectas de esa corriente invisible que te guía hacia el propósito. Pero cuando confías, cuando dejas de empujar una puerta cerrada, Dios comienza a actuar en el silencio, en formas que tus ojos no ven, pero tu espíritu empieza a sentir. Tal vez estás justo en esa etapa. Todo parece detenido, los planes no avanzan, las oportunidades se evaporan y comienzas a creer que has fallado, que Dios se olvidó de ti. Pero, ¿y si no se trata de fracaso, sino de protección? ¿Y si lo que estás llamando bloqueo es la manera en que Dios te dice, no sigas por ahí, hijo? ¿No es tu camino? Jung lo llamó sincronía del alma. Los creyentes lo llamamos la guía de Dios. Ambos hablan de lo mismo. Un orden superior que te reubica, incluso cuando tú te resistes. El ego te grita que actúes, que controles, que hagas algo ya. Pero el alma te susurra. Espera, escucha, confía, porque a veces el silencio de Dios no es ausencia, es estrategia. Y si hoy te sientes perdido, si tus esfuerzos parecen inútiles, si la vida te obliga a detenerte, no lo tomes como castigo. Podría ser el mayor acto de amor divino, el momento exacto en que Dios decide intervenir. Así que déjame hacerte una pregunta incómoda. ¿De verdad confías en Dios o solo confías cuando las cosas salen como tú quieres? ¿Hasta qué punto estás dispuesto a soltar el control y permitir que Él dirija tu historia? Hoy lo entenderás, porque lo que Jung descubrió sobre el alma y lo que la Biblia enseña sobre la fe convergen en una sola verdad. La fuerza no está en hacer más, sino en tener el valor de detenerte, de soltar, de dejar que Dios sea Dios. Antes de seguir con el video, quiero que hagas algo simple pero profundo. Quiero que escribas en la caja de comentarios una sola palabra: rendición. No lo hagas como quien deja un comentario más. Hazlo como quien deja una huella del alma. Porque cuando escribes esa palabra, estás declarando que eliges confiar, que decides dejar de forzar y permitir que Dios obre, que estás cansado de luchar solo y listo para soltar con fe. Esa palabra no es un término, es una entrega. Cada letra lleva una intención, un suspiro, una oración silenciosa. Cuando la escribas, hazlo desde el corazón, porque puede que ese acto sencillo sea el primer paso para que tu alma encuentre descanso. Quédate hasta el final, porque lo que ahora te parece un final puede ser el comienzo exacto del propósito que Él diseñó para ti. Y quizás, cuando termines este video, descubras que la pausa que tanto temías era la primera señal de su guía. Y si todo lo que te enseñaron sobre nunca rendirte es lo que más te está alejando de la voluntad de Dios, nos han hecho creer que detenerse es fracasar, que soltar es rendirse, que tener fe significa seguir empujando aunque todo duela. Pero, ¿y si la verdadera fe no se demuestra con más fuerza, sino con más confianza? Vivimos en una generación que idolatra el control. Queremos controlar el tiempo, las emociones, los resultados, incluso a las personas. Oramos, sí, pero después de orar, queremos decirle a Dios cómo debe actuar y cuándo debe hacerlo. Y cuando las cosas no se mueven, lo llamamos silencio. Pero el cielo no está en silencio, está reordenando tu historia. El ego odia esperar, confunde movimiento con progreso, cree que mientras más hace, más logra. Pero hay algo que Jung descubrió que el alma sabía desde siempre. Forzar es una forma de miedo. Miedo a perder el control, miedo a no ser suficiente, miedo a descubrir que no todo depende de ti. Y ese miedo es el que te mantiene exhausto, porque no hay cansancio más grande que el de querer ocupar el lugar de Dios. Tal vez llevas meses empujando una puerta cerrada, una relación que no sana, un trabajo que ya no te llena, un proyecto que no da fruto. Has llorado, orado, insistido, y aún así no fluye. Y si no,
fluye porque ya no debe, y si Dios no te está quitando, sino redirigiendo, hay puertas que no se abren, porque detrás de ellas ya no hay propósito. Hay caminos que se bloquean, no para castigarte, sino para protegerte de lo que no puedes ver. Y mientras tú luchas por insistir, el cielo trabaja para liberarte. Dios no necesita tu fuerza, necesita tu rendición, porque la rendición es el lenguaje de la fe. El acto más poderoso no siempre es empujar, a veces es arrodillarte y decir, Señor, sí, esta no es mi puerta, ciérrala, y si lo es, no me dejes abrirla con ansiedad, sino con paz. Pero pocos se atreven a soltar, porque soltar duele, porque soltar significa aceptar que no siempre tendrás respuestas, y el ego no soporta eso. El ego necesita entender para sentirse seguro, pero el alma no necesita entender, solo necesita confiar. Carl Jung lo llamaba el proceso de individuación, el punto exacto en el que el alma madura y deja de vivir desde el miedo. Cuando lo haces, algo extraordinario ocurre. Las coincidencias se vuelven guías, las demoras se convierten en protección, las pérdidas se transforman en redirecciones divinas. No es magia, es sincronía. El mismo Dios que te cierra una puerta es el que ya preparó otra, pero para verla debes detenerte, y eso es lo que la mayoría nunca hace. Seguimos forzando relaciones, trabajos, sueños, porque creemos que rendirse es perder, cuando en realidad rendirse ante Dios es comenzar a ganar. Pregúntate esto, ¿y si ansiedad no es un problema sino una alarma celestial que intenta decirte no sigas ahí? ¿Y si tu estancamiento no es castigo, sino transición? ¿Y si Dios no está demorando, sino enseñándote a descansar mientras Él ordena el camino? El mundo te dice, lucha más. Dios te dice, confía más. El mundo te enseña a conquistar con las manos. Dios te enseña a avanzar con el corazón en paz. Mira a Abraham. Tuvo que soltar a su tierra antes de ver la promesa. Mira a Moisés. Tuvo que detener al pueblo frente al mar antes de ver cómo se abría. Mira a Jesús. Tuvo que entregar todo antes de resucitar. Nadie que haya forzado su destino ha encontrado propósito. Solo los que han confiado han visto milagros. Y quizá tú, sin saberlo, estás en ese mismo punto de rendición. Todo se detuvo no porque fallaste, sino porque Dios está diciendo, es mi turno. El problema es que mientras tú luchas por mantener todo en pie, Él no puede construir lo nuevo, porque Dios no trabaja en terreno ocupado. Primero te vacía y luego te llena. Primero te detiene y luego te lanza. Así que ten cuidado con lo que llamas fracaso. Podría ser la pausa donde Dios escribe el siguiente capítulo. Y si ahora mismo sientes que perdiste el control, quizás no lo perdiste. Quizás solo volvió a las manos correctas. No estás siendo castigado, estás siendo dirigido. No estás retrocediendo, estás siendo reposicionado. Y si aprendes a confiar más de lo que fuerzas, verás que la vida no te estaba diciendo no, sino todavía no. Entonces, la pregunta no es ¿cuándo cambiará esto?, sino ¿cuándo aprenderé a dejar que Dios lo haga? Porque lo que se fuerza se rompe, pero lo que se entrega se transforma. Durante años te dijeron que la fe es insistir, que si algo no se da, debes orar más, esforzarte más, luchar más. Te enseñaron que el éxito espiritual se mide por la capacidad de resistir el dolor. Pero nadie te dijo que a veces Dios no te pide resistencia, sino rendición. Carl Jung lo explicó desde el alma. El ego fuerza, el alma confía, el ego quiere tener razón, el alma quiere tener paz, el ego busca controlar el resultado, el alma solo quiere seguir la dirección de Dios. Y aquí está la gran revelación. Lo que te dijeron que era fuerza, muchas veces fue miedo. Miedo a soltar una relación que ya murió. Miedo a dejar un trabajo que te roba la vida. Miedo a reconocer que lo que tanto defendiste ya no te construye. Miedo a mirar al cielo y admitir, no puedo solo. Pero ese momento, justo ese, es donde comienza la transformación. Porque el cielo solo puede actuar cuando el ego se calla. Y no hay silencio más profundo que el de un corazón que finalmente se rinde. Dios nunca te pidió que fueras fuerte todo el tiempo. Te pidió que fueras sincero, porque cuando dejas de fingir fortaleza, abres espacio para que su poder te sostenga. Ahí ocurre el verdadero milagro. Jung lo llamaba el descenso del alma, ese instante en que todo lo que el ego construyó comienza a colapsar. Tus planes, tus metas, tus seguridades. Y duele, claro, porque lo viejo se desmorona y lo nuevo aún no llega. Pero lo que parece destrucción es en realidad limpieza divina.
Dios no rompe lo que amas, rompe lo que te impide amar de verdad, no te quita lo que necesitas, te libera de lo que te encadena, no te apaga, te apacigua para que puedas escuchar lo que antes el ruido no te dejaba oír. Entonces, ¿por qué insistimos tanto en mantener vivo lo que Dios ya declaró terminado? ¿Por qué tratamos de reparar lo que el cielo ya cerró? Porque confundimos propósito con permanencia. Creemos que si algo fue bueno, debe durar para siempre, pero lo que tiene propósito eterno no siempre tiene duración eterna. Algunas personas, etapas y lugares fueron parte del proceso, no del destino. Y ahí está el mito que hoy debes romper. No todo lo que termina fue una pérdida. Algunas cosas terminan porque Dios ya usó esa temporada para formarte. Lo que llamas final, el cielo lo llama graduación. Mira la vida de José. Sus hermanos lo vendieron, lo traicionaron, lo encerraron. ¿Fue un castigo? No. Fue la manera de llevarlo al lugar exacto donde debía reinar. A veces, el foso donde caes es la única ruta hacia el palacio que Dios preparó. Por eso, cuando todo se derrumba, pregúntate, ¿estoy perdiendo algo o estoy siendo liberado de algo que ya no era mío? ¿Estoy sufriendo por lo que se fue o resistiéndome a lo que viene? Jung decía que lo que resistes persiste, y el alma lo sabe. Lo que sueltas, sana. Dios no puede llenar tus manos si las tienes ocupadas con lo que ya caducó. Así que el mito se rompe aquí. Soltar no es rendirse, es aceptar que el control no te corresponde. Es entender que la voluntad divina no se impone con esfuerzo, sino que se revela en paz. Mira cómo opera la paradoja divina. Cuando empujas, todo se cierra. Cuando descansas, todo se abre. Cuando exiges respuestas, llega el silencio. Cuando entregas el control, llega la dirección. ¿Te has dado cuenta de que las mejores cosas que te pasaron nunca las planeaste? El amor llegó cuando no lo buscabas. La oportunidad apareció cuando dejaste de insistir. La sanación comenzó cuando te cansaste de luchar. Eso no fue coincidencia, fue sincronía divina. Dios no actúa bajo tu calendario, actúa cuando tu alma está lista. Y el alma se vuelve lista cuando deja de forzar lo que no le pertenece. Entonces, la gran idea es esta. No se trata de hacer que la vida funcione. Se trata de permitir que Dios la orqueste. Y la diferencia está en el ritmo interior. El ego corre por miedo a perder. El alma camina porque confía en llegar. El ego empuja la puerta. El alma espera la llave. El ego dice, debo hacerlo. El alma susurra, él ya lo hizo. Jung afirmaba que quien mira hacia afuera sueña, quien mira hacia adentro despierta. Y la fe funciona igual. No es mirar al cielo esperando milagros externos, sino mirar dentro de ti y reconocer que Dios ya colocó ahí la brújula del propósito. Así que deja de forzar, deja de correr, deja de intentar entender todo. Lo que se detiene ahora no es el fin de tu historia, es el punto exacto donde el cielo empieza a escribir el siguiente capítulo. Y tal vez, solo tal vez, cuando aprendas a soltar, descubrirás que Dios nunca te pidió que lucharas por su voluntad. Solo te pidió que confiaras en que su voluntad siempre fue mejor que la tuya. Has llegado al punto donde las palabras ya no bastan, donde las oraciones no buscan respuestas, sino dirección. Y tal vez, sin darte cuenta, estás a un paso del cambio que tanto pediste, porque el alma, cuando está lista para crecer, no grita, se detiene, y ese silencio que tanto te incomoda no es ausencia, es el preludio del propósito. Hoy quiero mostrarte 5 señales espirituales y psicológicas que revelan que estás entrando en esa fase donde Dios empieza a guiarte, incluso si tú todavía sientes que estás perdiendo el rumbo. 5 momentos donde soltar deja de ser miedo y se convierte en madurez. 5 pruebas en las que el ego grita pero el alma aprende a escuchar. Prepárate, porque puede que te reconozcas en más de una, y cuando lo hagas, entenderás que lo que llamas caos quizás sea Dios ordenando tu vida desde adentro. Primero, cuando ya no sientes la misma energía por lo que antes amabas, ¿te ha pasado que algo que antes te apasionaba ahora te pesa? Ese proyecto, esa persona, ese sueño que te hacía vibrar, ahora solo te agota, y tú lo confundes con flojera o pérdida de motivación. Pero Jung decía que la energía del alma se retira de los lugares donde ya no pertenece, no porque te hayas rendido, sino porque has evolucionado. El Espíritu Santo hace lo mismo. Cuando una etapa termina, Él retira la paz de ese sitio.
no es desinterés, es redirección. Dios te está moviendo hacia algo nuevo, aunque tú aún te aferres a lo viejo. El alma no puede avanzar si sigue cargando un pasado que ya no vibra en su frecuencia. Así que no te castigues por no sentir lo mismo. El fuego no se apagó por debilidad, se apagó porque ya cumplió su propósito. ¿Podrías confiar lo suficiente como para soltar lo que ya no arde? Segundo, cuando las puertas se cierran, aunque hagas todo bien, has orado, has trabajado, has hecho todo lo correcto, y aún así, nada funciona. Todo se estanca, todo se complica, y empiezas a pensar que Dios te está ignorando. Pero, ¿y si esas puertas cerradas son la forma en que Dios te protege? Jung decía que cuando una parte del alma se desconecta del propósito, la realidad exterior comienza a resistirse. Lo mismo enseña la Biblia. Mis pensamientos no son tus pensamientos, ni mis caminos son tus caminos. Isaías 55:8. Las puertas cerradas no son castigos, son direcciones, son el lenguaje divino diciéndote, no aquí, no así, no ahora, y mientras tú golpeas la puerta equivocada, Dios está abriendo otra, solo que en silencio. Por eso, cuando todo parece ir mal, no preguntes ¿por qué?, sino ¿para qué? Porque lo que se detuvo afuera se está alineando adentro. Tercero, cuando el cuerpo y la mente comienzan a hablarte, no siempre es el alma la que grita primero. A veces es el cuerpo el que lleva el mensaje que tú te niegas a escuchar. Cansancio sin razón, dolores inexplicables, inquietud constante, insomnio que no se cura con descanso. Jung lo explicó así: cuando ignoras la voz del alma, el cuerpo empieza a hablar en su lugar, y los cristianos lo entendemos mejor que nadie. El cuerpo es templo del espíritu. Cuando no escuchas tu espíritu, tu templo se sacude para llamar tu atención. No siempre necesitas más disciplina, a veces necesitas más descanso. No siempre estás agotado físicamente, estás drenado espiritualmente. El agotamiento no es debilidad, es una alarma. Te está diciendo, deja de forzar lo que ya no tiene vida. Y hasta que no lo escuches, seguirás confundiendo agotamiento con propósito. Así que, la próxima vez que tu cuerpo te diga basta, no te sientas culpable. Podría ser Dios mismo pidiéndote una pausa. Cuarto, cuando pierdes algo, y en vez de hundirte, sientes paz. Esa es una de las señales más misteriosas del espíritu. Pierdes algo, una persona, un trabajo, una oportunidad, y en lugar de sentir desesperación, sientes calma. No alegría, no indiferencia, calma. Esa calma no viene de ti. Es el sello de Dios diciéndote, esto también era parte del plan. Jung lo llamaba el estado de alineación, cuando el alma y la realidad finalmente se sincronizan. Y la Biblia lo confirma. La paz de Dios, que sobrepasa todo entendimiento, guardará vuestros corazones. Filipenses 4:7. Esa paz es el indicador de que ya no estás actuando desde el ego, sino desde la fe. Porque el ego quiere entender, pero el alma solo quiere confiar. Y aunque no veas el futuro, sabes que no estás perdido, porque la paz es el GPS de Dios. Cuando la pierdes, te estás desviando. Cuando la sientes, estás en su camino. Quinto, cuando todo se detiene pero tu interior se vuelve más claro. Al principio crees que tu vida se paralizó. No hay avances, no hay señales, no hay respuesta. Pero de pronto, algo dentro de ti cambia. Empiezas a ver con más claridad, aunque nada afuera se mueva. Eso, según Jung, es el momento exacto en el que el inconsciente se comunica con la conciencia. Y según la fe, es cuando Dios empieza a hablarte directamente al corazón. Ya no necesitas ruido, validación ni certeza, solo silencio, oración y escucha. Te das cuenta de que la fe no es caminar sin miedo, sino caminar sin necesitar entenderlo todo. Esa claridad interior es la evidencia de que la sincronía divina ha comenzado. Dios está obrando no en lo visible, sino en lo profundo. Y lo que antes dependía de tu esfuerzo, ahora depende de su gracia. Porque cuando tu alma entra en ese estado, ya no buscas controlar el camino, solo seguir la voz que te guía. Y ahora que lo sabes, mira hacia atrás y nota algo. Nada de lo que perdiste fue un error. Cada puerta cerrada, cada pausa, cada silencio, fue una parte exacta del plan. Dios no te estaba castigando, te estaba enseñando el idioma del propósito, el lenguaje donde las demoras son protección, las caídas son redirección, y las pausas son preparación. Así que si todo parece quieto, no te desesperes. Quizás no sea el final, sino el ensayo general de algo eterno, y en ese silencio donde parece que no pasa nada, es donde Dios más trabaja. Has llegado al punto donde ya no hay teorías que explicar ni estrategias que
Seguir. Solo queda una pregunta. ¿Vas a seguir forzando lo que se rompió o vas a confiar en que Dios puede rehacerlo mejor? Porque llega un momento en la vida donde todo lo que sabías deja de funcionar. Tus métodos ya no sirven, tus fuerzas se agotan, tu mente se llena de ruido y en medio de ese colapso lo único que queda es rendirse. Pero no confundas rendición con derrota. La rendición espiritual no es decir ya no puedo, sino ya no quiero hacerlo sin ti. Es dejar de dirigir y empezar a obedecer. Es entender que la fe no siempre te lleva donde esperas, pero siempre te lleva donde necesitas estar. Carl Jung decía que el alma solo sana cuando acepta su propia oscuridad, y el Evangelio lo traduce así: mi poder se perfecciona en tu debilidad. Ambos apuntan al mismo lugar. El milagro no ocurre cuando ganas control, sino cuando lo entregas. Muchos oran para que Dios cambie las circunstancias, pero pocos oran para que Dios cambie su percepción. Porque a veces el milagro no está afuera, sino en tu capacidad de ver diferente. Piensa en esto. ¿Cuántas veces Dios te quitó algo y más tarde entendiste que en realidad te estaba protegiendo? ¿Cuántas veces el no que tanto dolió fue el principio del sí que tanto esperabas? ¿Cuántas veces lo que parecía un castigo terminó siendo una puerta hacia tu propósito? Eso no es azar, es dirección. Dios no improvisa, Él orquesta. Mientras tú lloras por la puerta que se cerró, Él ya está preparando el escenario detrás de la próxima. La fe madura no se mide por cuántas veces insistes, sino por cuántas veces confías. El alma madura no pregunta, ¿por qué me pasa esto?, sino, ¿qué está formando Dios en mí a través de esto? Y cuando llegas ahí, la ansiedad se apaga, no porque todo esté resuelto, sino porque ya no necesitas resolverlo tú. Primero, la aceptación. Cuando dejas de pelear con el proceso, aceptar no es conformarte. Aceptar es reconocer que no todo está bajo tu control, pero sí bajo su propósito. Es mirar al cielo y decir, no entiendo pero confío. La mente se resiste a esa idea, porque fue entrenada para planear, para calcular, para asegurar. Pero el alma fue creada para fluir. Y cuando aceptas que no puedes entenderlo todo, abres el espacio para que Dios te sorprenda. La aceptación es la semilla del descanso, y el descanso es el terreno donde florece la fe. Segundo, la muerte del ego. Cuando descubres que soltar también es amar, Jung decía que el ego es como una máscara, útil pero sofocante. El ego quiere reconocimiento, control, éxito, pero el alma quiere autenticidad, propósito, paz. Dios no destruye tu ego para humillarte, lo desmonta para que recuerdes quién eres sin tus títulos, tus logros o tus miedos. Porque solo cuando el yo muere, puede renacer el tú en Cristo. Así que, cuando sientas que estás perdiendo algo, tal vez no estés perdiendo. Tal vez solo estás deshaciéndote de lo que no eras realmente. Tercero, la confianza radical. Cuando aprendes a caminar sin ver, la confianza verdadera no nace en la claridad, sino en la niebla. Cuando no ves el siguiente paso y aún así avanzas. Cuando no sientes nada y aún así oras. Cuando no tienes certeza y aún así crees. Eso es fe. Eso es madurez espiritual. Avanzar aunque el camino esté cubierto de sombras. Jung diría que el alma se convierte en luz cuando puede abrazar su oscuridad. La Biblia lo resume así: aunque ande en valle de sombra, no temeré, porque tú estás conmigo. Ambos hablan del mismo misterio. La confianza no elimina el miedo, lo transforma en valentía, y en esa valentía nace la paz. Cuarto, la sincronía divina. Cuando la vida empieza a hablarte en señales, de pronto los tiempos encajan. Personas aparecen en el momento justo. Palabras que necesitabas leer llegan en el instante exacto. Eso no es coincidencia, es sincronía. Jung llamó a eso sincronicidad. Nosotros lo llamamos providencia. Es la forma en que Dios te confirma: vas por donde quiero que vayas. Y mientras más confías, más evidente se vuelve. Porque cuando tu alma se alinea con el cielo, todo el universo coopera. No necesitas correr detrás de lo que te pertenece. Lo que es tuyo te encuentra. Y lo que no, simplemente se aleja sin ruido. Quinto, la paz. Cuando ya no necesitas entender, solo estar. La paz es el lenguaje final del alma. Es el idioma que Dios usa cuando las palabras ya no bastan. Y si alguna vez has sentido esa paz inexplicable en medio del caos, sabes de lo que hablo.
Esa paz no depende de circunstancias, no viene de los resultados, viene de una sola certeza: Dios está aquí. La mente quiere respuestas, el corazón solo necesita su presencia, y cuando te das cuenta de eso, todo cambia. El ruido se convierte en silencio, el miedo se convierte en reposo, y el control se convierte en confianza, porque al final lo entenderás. No era que la vida te estuviera deteniendo, era que Dios te estaba preparando. No era que perdías oportunidades, era que estabas siendo protegido de lo que aún no podías ver. Cada no te acercó a un sí más divino. Cada demora fue un entrenamiento de fe. Cada silencio fue una conversación del cielo que solo el alma podía escuchar. Y cuando mires atrás, sabrás que nada fue en vano. Cada paso, cada lágrima, cada espera tenía un propósito. Dios no se olvidó de ti, solo estaba escribiendo tu historia a su ritmo, no al tuyo. Así que no te desesperes si el proceso aún duele. Recuerda, las orugas no entienden las alas mientras están en el capullo, y tú tampoco puedes ver la forma completa de lo que Dios está construyendo. Todavía, solo confía, porque cuando sueltas, no caes. Dios te sostiene. Cuando callas, no te pierdes. Dios te habla. Y cuando entregas el control, no te vacías. Dios te llena. Esa es la transformación. Ese es el punto donde termina el miedo y comienza la fe. Todo lo que buscabas afuera estaba esperándote dentro. No era el mundo el que tenía que alinearse contigo. Eras tú quien tenía que alinearse con Dios, porque la vida no se trata de correr tras lo que deseas, sino de aprender a reconocer cuando el cielo ya dijo: ahora no corras, ahora confía. Y es ahí, justo ahí, donde todo cambia. Cuando te das cuenta de que no era mala suerte, ni bloqueo, ni castigo, era dirección, era Dios reordenando lo que tú habías intentado controlar. Carl Jung dijo que la vida no vivida es una enfermedad que puede llevar a la muerte. Y esa frase es brutalmente cierta. ¿Cuántas personas viven pero sin alma? Hacen pero sin propósito. Creen pero sin confianza. Porque intentan forzar la vida en vez de fluir con ella. Intentan que todo encaje, sin entender que la fe no empuja, la fe se entrega. Dios no te pide que seas omnipotente. Te pide que seas obediente. No te pide que entiendas. Te pide que creas. Y cuando por fin sueltas, algo sucede. No afuera, sino adentro. El corazón se calma, la mente deja de correr, el alma respira, empiezas a notar los pequeños milagros, una llamada que llega justo cuando la necesitabas, un mensaje que parece escrito para ti, una oportunidad que surge sin buscarla. No son casualidades, son huellas de Dios caminando junto a ti. Esa es la prueba más clara de que el control nunca fue poder. El poder siempre fue confianza. Cuando dejas de forzar las cosas, la vida deja de resistirse. Cuando confías, Dios mueve las piezas invisibles que tú nunca podrías mover. El momento del reencuentro con Dios. Quizá este video te encontró en un momento de cansancio. Quizá llegaste buscando respuestas y lo único que encontraste fue un espejo. Pero ese espejo no refleja fracaso, refleja dirección, refleja a alguien que está aprendiendo a escuchar más y a temer menos. Porque llega un instante en la vida donde todo lo que queda es fe, y es entonces cuando descubres que la fe no es ciega, ve lo que los ojos no pueden ver. Jung lo llamaba la reconciliación del alma con su centro. La Biblia lo llama volver al Padre. Ambos significan lo mismo, volver a casa. Y volver a casa no siempre significa regresar a un lugar. A veces significa volver a tu paz, volver a tu propósito, volver a esa voz que nunca se apagó. Solo estaba esperando que callaras lo suficiente para escucharla. Dios no se comunica con gritos, se comunica con susurros. Y esos susurros no llegan cuando todo va bien. Llegan cuando ya no tienes fuerzas para seguir forzando. El verdadero milagro. El milagro no es que las cosas cambien. El milagro es que cambies tú, que entiendas que soltar no es perder, es permitir que Dios sea Dios, que aprendas que la vida no se conquista empujando, sino rindiéndose, que veas que cada silencio fue una conversación divina disfrazada de espera. Y cuando lo aceptas, algo en ti despierta, empiezas a caminar diferente,
ya no por miedo, sino por confianza, ya no por necesidad, sino por propósito. Y ahí, en ese paso nuevo, la fe deja de ser teoría y se convierte en respiración. Te vuelves parte de la corriente, parte de esa sincronía entre cielo y alma, parte de ese flujo donde cada decisión tiene paz, cada pausa tiene sentido y cada final tiene redención. Y te das cuenta de que Dios nunca estuvo ausente, solo estaba esperando que soltaras el timón. Invitación al camino. Si este mensaje tocó algo dentro de ti, si sentiste que, de alguna manera, Dios te habló a través de estas palabras, no dejes que quede solo en ti. Comparte este video con alguien que esté cansado de empujar puertas que no se abren, con alguien que necesita saber que detenerse no es rendirse, es confiar, porque a veces un mensaje compartido a tiempo puede salvar una fe que estaba a punto de rendirse. Y si estás aquí, es por algo. Nada de esto fue coincidencia. Hay una razón por la que este video apareció justo hoy, justo ahora, justo en medio de lo que estás viviendo. Así que suscríbete, no para llenar un número, sino para caminar juntos en esta jornada donde la fe se vuelve real y el alma encuentra descanso. Dale like si sentiste que este mensaje era para ti. Hazlo no solo por apoyar el canal, sino como un acto simbólico, como decirle a Dios, sí, confío. Estoy listo para dejar de forzar. Activa la campanita si quieres seguir aprendiendo cómo sanar, cómo soltar y cómo dejar que Dios guíe cada parte de tu historia. Y si algo en ti se encendió hoy, escríbelo en los comentarios. Una palabra, una frase, algo que sientas. Porque lo que compartes puede ser la confirmación que otro necesita leer. Y recuerda esto antes de irte: lo que fuerzas se rompe, lo que confías se acomoda, lo que controlas se tensa, lo que entregas florece. Dios no te ha olvidado, solo está reescribiendo tu historia en el idioma de la fe. Y ese idioma no se habla con la boca, se habla con el alma. Así que respira, suelta, confía, porque justo cuando piensas que todo se detuvo, es cuando el cielo empieza a moverse.